Mis hermanos, hoy para finalizar este seminario, hace 8 días hablábamos acerca de nuestra labor como padres, de criar a nuestros hijos, de cómo hacerlo sabiamente. Solo quiero subrayar un pequeño punto que me parece importante para poder entrar en el final de esta enseñanza. Y es cómo debemos ser nosotros como hijos, porque aquí la mayoría nos pusimos en la posición de padres y cómo debemos criarlos, pero no se nos olvide que somos hijos y que muchos tenemos el privilegio de tener a nuestros padres vivos y tenemos que cumplir ese mandamiento como el Señor nos lo ordena. Al ser hijos nosotros, allí nuestros pequeñitos están aprendiendo, pero nosotros no hemos dejado de ser hijos y tenemos la misma responsabilidad de honrar a nuestros padres, honrarlos. Honrarás a tu padre y a tu madre, y tus días, dice la palabra de Dios, serán largos sobre la tierra. Y el apóstol Pablo dice que nos irá bien. Es un mandamiento con promesa. Amén. Aunque la motivación, porque no es así, que hagamos las cosas para esto, trae una bendición el hacerlo. Pero honrar a nuestros padres no significa abstenerme de deshonrarlos. O sea, como decir, yo no le contesto, porque no es dejar de hacer, es hacer. Honrar es que nosotros constantemente tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón cómo puedo yo amarlos y hacerlos sentir bien constantemente. ¿Qué debo hacer yo? Yo he conocido casos de hijos que han dedicado casi que su vida al cuidado de sus padres, que han tenido que cuidarlos en una enfermedad crónica y se han entregado por amor a ellos, cuidándolos, tener que bañarlos, tener que cuidarlos hasta el final. He conocido casos y me parece admirable, porque a veces renuncian muchas veces ellos a sus vidas, a sus proyectos. Pero también he conocido por otro lado de hijos que no tienen el mayor cuidado de sus papás, que no les importa para nada, no los cuidan, no se preocupan, no están pendientes. El hecho de que nosotros vivamos aparte, de que ya Dios nos haya dado un nuevo lugar, una nueva familia, un nuevo hogar, aunque la palabra del Señor diga, dejará el hombre a su padre y a su madre, en ningún momento ese dejarlos quiere decir abandonarlos. Nos hemos unido en otro vínculo, en otro yugo, en otro hogar, para cumplir el propósito, pero no quiere decir eso el abandono de nuestros padres. Y lo veíamos en una de las enseñanzas que Alejito nos expuso acerca de las 7 palabras del Señor en la cruz. Una de ellas fue que cuando el Señor Jesús ahí en la cruz miró a su madre con dolor en su corazón y preocupación y honra por ella, no la dejó desamparada y le dijo, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, dándole y encargándole el bienestar de su mamá al apóstol Juan. Nosotros, ¿en qué momento Jesús abandonó a María? Nosotros no podemos abandonar a nuestros padres. Y ellos entran en un momento después de que tienen que sufrir el duelo de nuestra partida, porque nosotros salimos de nuestra casa. Ellos tienen que sufrir ese duelo porque tienen un apego por nosotros, y nosotros tenemos que ser en ese sentido conscientes y estar presentes en ellos, llamándolos. ¿Qué le cuesta una llamada? ¿Cómo amaneciste, papá? ¿Cómo está? ¿Ya llegó bien a la casa? Y su papá o su mamá sienten que mi hijo está presente, se preocupa. Pero usted no debe asumir o preasumir, eso debe estar bien, porque las peores noticias son las que se saben de primeras. No sabe lo apreciado que es para nuestros padres una visita, una llamada,
¿sí? Unas palabras de amor, de cariño. Entonces, esa reflexión se las dejo, mis hermanos. Honremos a nuestros padres, porque Dios es Padre y Él conoce el valor que hay en esa honra. Amén. Así como a Dios le damos honra, debemos honrar también a nuestros padres. Amén. Y aclaro, el mandamiento no dice honra a tu padre y a tu madre cuando son buenos padres. Nuestros padres, papá y mamá, cometen pecados como nosotros. Entonces el Señor en ningún momento dijo honra a tu padre y a tu madre si son perfectos. Honra a tu padre y a tu madre, y en ningún momento hizo ninguna acepción. Sea lo que haya sido, hónralo. Amén. Gloria a Dios. Para terminar de hablar de un asunto importante, aunque anoche hablamos acerca del matrimonio, de las parejas, hablando un poco más, sin ahondar tanto en la parte sexual e íntima, sino ahondando más sobre la importancia del perdón, de renunciar a todo lo que se llame orgullo, porque no sirve, porque es un factor satánico, diabólico. El orgullo es la fuente misma del pecado, es la raíz del pecado, de los pecados que más aborrece Dios. Aunque todos son aborrecibles para Él, el orgullo está encabeza la lista, a los orgullosos, porque Satanás se rebeló por orgullo contra Dios, y por eso es el comienzo del pecado y de la maldad. Y toda persona que no reconoce a Dios, no lo reconoce por orgullo, porque tiene todos los medios para ver la magnificencia de Dios, así sea en la creación, por si no se atreve a leer la palabra. Es una persona orgullosa, no hay otra razón. Y por eso, cuando dejamos nosotros que el orgullo se entrone en nuestro matrimonio, empezamos a perder la batalla. Y nos damos cuenta que al final resulta siendo el orgullo de parte y parte, o de alguno de los dos, lo que provocaría, en el peor de los casos, un divorcio. Pero ¿qué piensa el Señor acerca del divorcio? Porque es antinaturaleza divina. Es aquello que Dios aborrece, dice su palabra. Y yo les comento algo que me tomé una breve tarea para citar aquí. El divorcio está en aumento. En la última década, en Colombia, el divorcio marca cifras de un 48%. O sea, casi que la mitad de las personas que se casan se divorcian. Eso son una cifra oficial. Dice aquí que la tendencia al alza de los divorcios es preocupante. Se refleja un cambio en la estabilidad conyugal. De acuerdo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el país actualmente hay un total de 1.480.764 divorcios registrados en la última década, o sea, de 10 años para acá. Se están registrando más o menos 65 divorcios al día, diariamente. Aproximadamente el tiempo promedio de un matrimonio en Colombia es de 1 año y medio. O sea, 1 año y medio es más o menos el promedio que está durando un matrimonio. Este dato resalta la fragilidad de las uniones conyugales en nuestro país. Y eso no solamente es un fenómeno nacional, sino global. Según estos datos actualizados el 26 de marzo del 2024 por la Superintendencia del Notariado y Registro, actualmente por cada 3 matrimonios en el país, una pareja se divorcia. En el 2023 se registraron 68.843 matrimonios en Colombia, mientras que las cifras de divorcios alcanzaron 25.272, casi la mitad. O sea, se registraron 68.000 y casi 30.000 divorcios en el mismo periodo. Esto se traduce en un promedio de 69 divorcios diarios, 69 divorcios diarios. Bajo este lema, es mejor tener a un amigo y divorciarnos que tener a un amigo estando casados, a un enemigo estando casados.
O sea, la gente se metió eso en la cabeza, ¿no? Mire, para que quedemos de amigos, divorciémonos. A que estemos de enemigos aquí viviendo en esta casa en un infierno. Eso es lo que dicen las personas. Esto, mis hermanos, pues ha sido promovido obviamente por las propagandas en televisión, por los medios de comunicación, por las parejas de Hollywood que se casan y se divorcian y se casan y se divorcian, y entonces vemos a, no sé, a Tom Cruise o a Angelina Jolie, a todos esos artistas que se han casado 5 o 6 veces y no les importa, ¿cierto? Vemos en los medios que se divorcian y no pasa nada, y todo esto se ha normalizado porque el propósito de Satanás, al fin de cuentas, es hacer llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Las cifras aquí las tenemos: 2014 22.000 divorcios, 2015 23.000 divorcios, 2016 24.000, y todas van en ascenso. 2018 26.000, 2019 27.000, 2020 28.000, casi que se están subiendo 1.000 divorcios por año. Y cerramos en el 2023 con 31.000 divorcios registrados ante la notariado, o sea, es decir, cuando se hace un divorcio legal. Ahora pensemos en los que no se legalizan, porque esto es los que se hacen legalmente. Entonces la pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿qué piensa Jesús? ¿Qué piensa Dios acerca del divorcio? Porque fue una pregunta que le hicieron literalmente a él. Quiero que me acompañen a Marcos capítulo 10. Voy a ir leyendo versículo por versículo. Dice que levantándose de allí, el Señor Jesús con sus discípulos, ¿cierto?, vinieron a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y este dato es importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando el Señor sale de la región de Judea hacia el Jordán, la persona que estaba gobernando en Judea era Herodes. ¿Y qué tiene que ver Herodes en todo esto? Pues que Herodes Antipas, si ustedes se acuerdan, le había quitado la esposa a su hermano Felipe, y Juan el Bautista, quien había denunciado este caso, porque obviamente Herodes era el rey en ese momento de Judá, denuncia este caso, y por esta razón Herodes mandó a matar a Juan, le mandó a quitar la cabeza, porque ese fue el deseo de su amante o de la mujer con la que se había casado. Entonces es importante digamos que este contexto en el que Jesús está y en el lugar donde él está, porque es como si le preguntáramos a nuestro gobernante acerca de un acto moral que él mismo está infringiendo, ¿cierto? Entonces sería uno ponerse o meterse en una camisa de 11 varas, como dicen ahí, o en la boca del león. Ahora, cuando él está ahí, los fariseos, quienes eran personas que constantemente estaban persuadiendo al Señor, o dice la palabra, querían tentarlo con las preguntas que le hacían, ellos tenían conocimiento del lugar en el que Jesús estaba. Estaba en la región donde gobernaba Herodes, y Herodes se había divorciado y se había casado con otra mujer. Entonces ellos querían ver la respuesta que les iba a dar Jesús en ese lugar. Es como cuando le preguntaron al Señor Jesús acerca de los impuestos, y esa pregunta se lo hicieron preguntándole sobre los impuestos que tenían que pagarle a Roma, porque ellos querían poner contra la pared a Jesús, de tal manera que si el Señor les decía no paguen los impuestos, entonces ellos lo iban a timar y iban a decirle al emperador, o le iban a decir a Pilatos que Jesús era un revoltoso que estaba diciéndole a la gente que no pagara impuestos. ¿Y Jesús qué les dijo? Saquen una moneda. ¿Qué cara tiene? La del César. Ah, bueno, entonces paguen los impuestos al César y denle a Dios lo que es de Dios. Y el Señor magistralmente siempre les respondía con sabiduría. Entonces aquí los fariseos ponen a prueba a Jesús de la misma manera. Dice el versículo 2: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer.
ellos le preguntan, bueno, Jesús, ¿qué piensas tú? ¿Es lícito que el marido repudie a su mujer? En Mateo, el capítulo paralelo a esta enseñanza, Mateo 19:3, dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mateo amplía un poco más el contexto, porque ellos le dicen: ¿lo podemos repudiar por cualquier causa, Señor, a nuestra mujer? ¿A qué se referían ellos? Porque los fariseos conocían la ley perfectamente. O sea, les digo perfectamente, es que ellos se la sabían de memoria. Entonces ellos le estaban citando al Señor Jesús una ley que Dios le había entregado a Moisés y que estaba registrada en Deuteronomio 24:24. Es decir, ellos dicen, según el decreto tal, del artículo tal, le están diciendo a Jesús, la ley dice que podemos repudiar a nuestra mujer por cualquier cosa. Leámoslo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, y si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Les voy a explicar rápidamente qué decía esta ley. Esto es una ley, es la que ellos están citando. Le están diciendo al Señor: eso es lícito, Señor Jesús, porque la ley lo dice, que el hombre puede repudiar o divorciarse o darle carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa indecente. Y tengan en cuenta que para los fariseos cualquier cosa indecente era, por lo menos para ellos, que se levantaran y vieran a su mujer de pronto con los rulos o desarreglada. Cualquier cosa que ellos dijeran es indecente. Dice inclusive el historiador Flavio Josefo que si ellas en algo fallaban en la cocina o no hacían bien o preparaban el alimento como su esposo lo esperaba, ellos le decían que eso era indecente y la repudiaban, le daban carta de divorcio y chao, según la ley, por cualquier motivo. Entonces esa ley que había sido dada, ¿por qué había sido dada? Bueno, porque en ciertos términos, ustedes saben que cuando Dios le entregó la ley al pueblo de Israel, se la entregó porque ellos llevaban 400 años en Egipto acostumbrados al incesto, a la poligamia, a una cantidad de costumbres paganas y mal que habían aprendido en Egipto. 400 años. Cuando Dios los saca de este lado y los hace una nación, les dice: bueno, ustedes ya no pueden vivir más como vivían en Egipto. Entonces les entrega estas leyes que estaban de ceremoniales, leyes morales, leyes civiles. Y esta, ¿qué significaba? Pues que ellos, que estaban acostumbrados a tratar mal a su mujer y demás, repudiaban a su mujer. Pero ¿qué pasaba después? ¿Sabe qué pasaba? Que volvían y la tomaban. O sea, la repudiaban, se divorciaban, después hacían sus fechorías y después volvían a ella y la tomaban otra vez por mujer. O sea, bueno, vengan otra vez. Entonces el Señor les prohíbe eso y dice: no, si usted ya la repudió, por cualquier cosa que usted la haya repudiado, ya no la puede volver a tomar. Es lo que estaba diciendo ahí. O sea, Dios les restringe ese hábito que ellos tenían, porque no les importaba. Entonces eso es lo que ellos dicen, le dicen a Jesús: la ley dice eso, podemos repudiarla por cualquier cosa. ¿Tú qué piensas?, le están preguntando al Señor Jesús. Y el Señor va a mostrarles qué es lo que Él dice. Él les va a mostrar que la esposa no es un juguete, que no es un juego. Pero más que eso, Él les va a responder cuál es el verdadero significado del matrimonio. Él de hecho no les va a responder cuál es la causal del divorcio. Les va a responder por qué razón no es bueno el divorcio. Habían dos escuelas que interpretaban esta ley, que era la escuela
de un rabino llamado Shammai, que decía que la única causa para el divorcio era el adulterio, y el adulterio le aplicaban la pena de muerte. ¿Se acuerdan cuando vieron a una mujer adúltera que la querían apedrear? Pues la escuela del rabino Shammai, que estudiaba esa ley, decía que literalmente si había una razón por la cual se podía repudiar a la mujer, era el adulterio, y el adulterio era pena de muerte. Entonces por eso la tenían que apedrear. Pero el rabino Hillel explicaba que cualquier cosa indecente que hiciera que el hombre se sintiera ofendido era una causal para repudiar a su esposa. O sea, que si se le quemaba la olla o la veía despeinada o de alguna manera, el hombre podía repudiarla. Y los fariseos tenían esas dos, digamos que interpretaciones de la ley, la de esos dos rabinos. Entonces el Señor Jesús obviamente les va a quitar esa mala interpretación y lo va a resolver de esta manera. Entonces Jesús le respondió, versículo 3, les dice: ¿qué os mandó Moisés? Ellos saben. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús está descansando plenamente en la palabra de Dios, en las escrituras, en lo que Dios dice en su palabra, y Él pone el fin a toda controversia en la palabra de Dios. Cuando nosotros practicamos y ejercemos la consejería bíblica, yo trato de ser empático en la situación. Cuando me siento con una pareja o con un hermano y me hablan y me exponen su situación, y uno dice: ay, sí, pobrecitos, porque trato de ser empático, pero yo no puedo dejar a un lado la palabra de Dios. No puedo. O sea, de lo contrario no sería una consejería bíblica, sería mi consejo, y mi consejo es imperfecto. Sobre todo porque cuando yo me siento con una persona me dice una versión, y me siento con la otra y me dice otra, y cada quien defiende su punto de vista. Entonces, ¿quién tiene la razón? Es difícil. La consejería bíblica es muy delicada, y por eso nosotros, como lo hizo el Señor Jesús, tenemos que descansar en las escrituras y poner el fin a toda controversia. ¿Qué dice la palabra? Versículo 4, ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús y les dijo: ¿pero por qué? Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Entonces aquí, y eso es algo que yo trato de comprender en la consejería bíblica, y es el espíritu de la ley. O sea, ¿cuál es el espíritu? Por ejemplo, cuando el Señor dice: no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? ¿Cuál es el espíritu de ese mandamiento? Que algunos se han acostumbrado a dejar de congregarse porque no aman congregarse. Pero si alguna persona de pronto por alguna razón no puede congregarse, por alguna razón, pero en su corazón, en su deseo está el congregarse, usted no está violando esa ley, porque su corazón desea. Entonces ese es el espíritu de la ley. ¿Sí me hago entender? Es el espíritu de lo que está en su corazón. La ley discierne el espíritu del mandamiento. Es la intención del corazón. Pero hay alguna persona que de verdad tiene un problema, no le gusta congregarse. Entonces para esa persona está esa ley, no para los que aman el congregarse. ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿qué pasaba con ellos? Que esa ley le fue dada porque ellos tenían un corazón endurecido. Dice por eso el Señor Jesús: por la dureza de vuestro corazón fue dado este mandamiento, porque en un principio no fue así. O sea, el espíritu nos lleva a la esencia, al origen de las cosas, ¿sí? Es que nosotros somos perfectos para buscarle siempre la forma de cómo salirnos con la nuestra. Lo que siempre hemos hablado: ¿hasta dónde puedo pecar sin que se llame pecado? O sea, ¿hasta dónde puedo hacer esto sin que se sienta que es un pecado? ¿Sí? ¿Hasta dónde puedo extralimitarme, cosa de que Dios no me vea mal, pero de que yo me sienta como bien con lo que estoy haciendo?
Eso no tiene ningún sentido. ¿Cuántas cervezas me puedo tomar para que no se esté cayendo en borrachera? ¿Cuántas? 1, 2, 3. Ya con la cuarta me siento medio mareado. Con la quinta ya estoy hablando enredado. La sexta ya pequé. ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su intención? ¿Sentirse medio mareadito? ¿Hacer el ridículo? ¿Cuál es su intención? ¿Sí? ¿Me hago entender? Y eso siempre tenemos que entender. ¿Cuál es la intención cuando usted escucha la música, por ejemplo, que nosotros llamamos secular? ¿Cuál es? Recordar, no sé, sufrir un despecho, o no le ve problema. Está ahí y ya. No, ¿sí me hago entender? Es el espíritu lo que nosotros tenemos que siempre pensar en cuanto a la ley. Y ellos pues dijeron, Señor, pues Moisés nos permitió darle carta de divorcio, repudiarla. Y él les dice, no, Señor, eso se dio, sí, pero por la dureza de vuestro corazón. Pero en un principio no fue así. ¿Por qué? Porque Dios, varón y hembra, los hizo. Ese fue el diseño de Dios. Y ese diseño, hermanos, sigue siendo el mismo hasta nuestros días. Es el diseño original. Versículo 7, el Señor lo dice más: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Miren el gran misterio que hay en el matrimonio, por si de pronto usted no se lo ha llegado a imaginar. Lo que pasa es que esto en el plano espiritual, que es realmente lo que nos importa a nosotros, tiene un gran misterio, porque cuando el hombre y la mujer se unen en el santo matrimonio, inmediatamente Dios los ve como una sola persona, no dos, uno solo. Eso es lo que Dios empieza a ver ahí. Varón y hembra los hizo, pero dice la palabra que cuando nos unimos, los dos seremos una sola carne. Ya no son más dos, sino uno, dice el Señor Jesús. Lo quiero poner a usted en este contexto. Usted es capaz de un día, por alguna razón, mirarse al espejo y decir: estoy aburrido de este brazo y me lo va a quitar. De quitarse un pie, de quitarse un ojo, quitarse algo de su cuerpo. ¿Cierto que no? O sea, eso, si usted lo intentara hacer, eso dolería mucho. O sea, usted sería consciente de que literalmente eso le produciría a usted una agonía, un dolor. Eso es lo que ve el Señor Jesús con el divorcio. Tal vez nosotros no lo hemos entendido, pero Dios sí lo ve. Es la desmembración de un ser. Es que Dios lo unió. Usted intente separar dos trozos de madera que usted haya pegado. Algo que usted haya pegado. Intente desunirlo. A ver si el estado va a volver a ser igual. ¿Qué pasa? Se daña. Las dos partes se dañan. Queda una marca, queda visiblemente esto en un principio no era así. Aquí pasó algo, se dañó, se fracturó, porque no estaba así. Ahora el tema es aún más complejo, porque es que no estamos hablando de dos partes pegadas, estamos hablando ya de una sola forma, un solo cuerpo, somos uno solo. Entonces Dios aborrece eso. ¿Y saben por qué lo aborrece? Porque el matrimonio es la metáfora de Cristo y la iglesia, no al revés. Cristo no escogió a su esposa, la iglesia, porque es que primero el hombre y la mujer se unieron. No, primero se unió Cristo con la iglesia y nosotros somos la metáfora de esa unión. Entonces Dios aborrece porque Cristo es el ejemplo vivo de lo que es el matrimonio. ¿Sí se dan cuenta? Entonces Dios aborrece, por eso Dios copió ese diseño de su propio Hijo y nos lo dio para que nosotros experimentáramos esa gran bendición. Entonces el Señor Jesús concluye y dice: por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separen los hombres.
¿Se han puesto a imaginar lo complejo que es nosotros caer en la responsabilidad de separar lo que Dios juntó? Miren lo que dice Malaquías capítulo 2 versículo 13. Esta es otra cosa que hacen, está denunciando el profeta. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen, porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman, porque el Señor no acepta mi adoración. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Les diré por qué, dice el Señor. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divórciate de tu esposa. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Tremendo, porque ellos se preguntaban, decían, pero ¿por qué Dios no escucha nuestras oraciones? ¿Por qué no acepta nuestras ofrendas? ¿Por qué no vemos el favor de Dios? Y el profeta le dice, ¿quieren saber por qué? Le responde, porque ustedes quebrantaron los votos que hicieron en el matrimonio. Es que no es un juego, mis hermanos. Es que eso no es como nos lo están enseñando o como lo estamos viendo, que eso es un deporte, que no importa. ¿Saben qué hizo Jesús por nosotros? Para las personas que tienen en mente y dicen, no, es que ella no es o él no es la persona que yo esperaba. Es que no cumple con mis expectativas, por eso estoy dudando en casarme o por eso me quiero separar. ¿Quieres saber qué piensa Jesús de eso? Solamente usted tiene que pensar en cómo es usted y por qué razón o qué hizo usted para merecerse el amor de Cristo. ¿Usted cumplía con las expectativas de Cristo? ¿Usted y yo cumplíamos con las expectativas? ¿Usted cree que Jesús dice, venga a ver, no, si este sí cumple, este va a serme fiel, este va a venir siempre a culto, este no va a ser mentiroso, venga, los que yo sé que son santos? Mentira, antes fue lo peor, dice la palabra, porque lo vil y menospreciado escogió Dios. O sea, nosotros fuimos la peor opción, de verdad, y Él nos amó. Entonces nosotros nunca cumplimos con las expectativas de Cristo. Por eso cuando usted mira a una persona y usted decide amarla, porque es la decisión que nosotros tomamos, decido amarla. Y yo no sé lo que pase de aquí en adelante, pero yo tomé la decisión de amarla a esa mujer o a ese hombre. Y de aquí en adelante me voy a estrellar con muchas sorpresas porque nos vamos a empezar a conocer. Pero nunca, jamás en la vida usted puede estar seguro de la persona con la que usted se casó. Usted se está casando con un pecador y usted también es pecador o pecadora. Entonces es una decisión que nosotros tomamos. Y no solamente, como decía un escritor de Smith, y lo cito, él dice, no solamente elegimos amar a una persona, sino elegimos amar la decisión que tomamos, que fue lo que Cristo hizo. O sea, no solamente Él se quedó con haber elegido amarnos, sino que Él ama la decisión que tomó. Entonces usted, cuando se casó o si se va a casar con esa persona, usted decidió amarla, porque eso es una decisión.
Acuérdense que el sentimiento dura, científicamente está comprobado por ahí unos 2 años y medio, que es, sé yo, lo que se va durando el gusto, que produce ciertas sustancias químicas que suben a nuestro cerebro, nos hace sentir gusto, placer, esa serotonina, todas esas cosas, ¿cierto? Eso se va acabando. Ya deja de ser enamoramiento y entremos en la fase de lo que es amor, la decisión, la determinación, amar. Porque de lo contrario, usted va a encontrar otro hombre más papi o otra mujer más linda. Siempre, siempre. Usted va a ver cómo físicamente nos vamos deteriorando cada día más. Entonces ese no va a ser el objeto que sustente nuestra relación. El dinero va y viene. Si en algún momento fue la estabilidad, y si viene una quiebra, una crisis financiera, entonces muchas cosas pueden pasar, mis hermanos, pero el amor, que nunca deja de ser, según la palabra, es una determinación, es una decisión. Yo determiné amar a esa persona y amo la decisión que tomé, entonces soy consecuente. Ahora, acordémonos que cuando el Señor estaba hablando de estas cosas, estaba en un lugar donde habían fariseos y personas que lo querían tentar. Luego ellos van a un lugar privado, dice el versículo 10, y en casa volvieron los discípulos a preguntarle. Ya era su círculo íntimo, ¿no? Le preguntaron lo mismo y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. A el Señor, en este caso, a ellos, a sus discípulos, les ahondó en el concepto del divorcio. A los que le estaban preguntando por tentarles, les dijo: ¿qué dice Moisés? Dice esto, pero por la dureza del corazón de ustedes, y los dejó. A sus discípulos les dijo, porque ellos le preguntaron: Señor, pero al preguntarle ellos lo mismo, Él les explicó, les dice: miren, cualquiera que repudia a su mujer, les dice el Señor, y se casa con otra, comete adulterio contra ella. O la mujer que repudia a su marido y se casa con otra, comete adulterio. El que repudia es el que da la carta de divorcio, el que dice: yo me quiero divorciar, deme el divorcio, me quiero divorciar. ¿Por qué? Porque sí. Pero podemos hablar: no, me quiero divorciar. Eso hay otra cosa, hay otro gato encerrado, dicen por ahí. ¿Eso qué? Porque sí, que porque no. Y va uno a mirar y le estaban caminando. Eso así porque sí, que nos demos un tiempo, que es que no sé qué, que eso es mentira. Yo siempre cuando hablo digo: hermano, ahí hay que escudriñar las cosas bien, o hermana. Entonces esa persona, la que da la carta de divorcio, la que quiere tomar esa decisión, lo hace, pero cuando se vuelva a casar, está adulterando ya. Está en adulterio, o sea, ese nuevo matrimonio, esa relación es adulterio. Y el que se case con esa persona estará adulterando. Luego el Señor nos enseña que si hay una causal de divorcio. ¿Y cuál es? Veamos esas causales. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ella les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La única causal que dice después en Mateo 19 es: pero la única causa por la cual el hombre puede repudiar a su mujer o la mujer a su esposo es por causa de fornicación o adulterio, que viene del hebreo porneia, inmoralidad sexual, la fornicación o porneia. Solo por esta causa. Y eso, dice el Señor, agotando primero el primer recurso que el Señor nos habla en su palabra, que es el perdón. O sea, porque Él salvaguarda que esa no es la decisión, esa es, digamos, que la última opción, porque debemos acudir a la reconciliación y al perdón.
Pero pastor, es que no es difícil, es imposible. Sí, es difícil, pero no es imposible. Porque es que el Señor nos muestra a nosotros que nosotros, siendo adúlteros y haber fornicado con otros dioses, Él nos perdonó. Y el profeta Oseas es el más vivo ejemplo de lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando el Señor le dice al profeta Oseas: cásate con la prostituta, y Oseas dice: uy, se casa con ella. Lo peor es que ella vuelve y cae en adulterio, y el Señor le dice: vuelve a casa, vuelve, perdónala. Pero es que Oseas es la tipificación de lo que Cristo ha hecho con nosotros. ¿Usted se ha puesto a pensar que la decisión de Cristo por nosotros estuviera condicionada por nuestro comportamiento? Nosotros no podríamos ser salvos por gracia. Jamás. Jamás. O sea, el Señor estaría diciendo: bueno, yo los salvo, pero y se portan bien. Pero es que nosotros le hemos fallado al Señor, y Él decidió amarnos. Él decidió amarnos. Él tomó la decisión y entregó su vida por nosotros. Él está totalmente obsesionado por nosotros. Nos ama. Y Él no abandonó la decisión. Él es fiel a su pacto, a su promesa. Y nada ni nadie podrá separarnos del amor que es en Cristo. Y nosotros somos el ejemplo. Nosotros debemos ser, el modelo de que Cristo nos mostró. Ahora, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un corazón imperfecto, al final de cuentas el Señor sí avalaría que la decisión de una pareja o de la persona del doliente sea el divorcio. De pronto no tiene la fe para soportar esa prueba, no tiene, no sé, la capacidad, y Dios lo entiende, y por esa razón lo aprueba. Cuando hay infidelidad, cuando hay inmoralidad sexual, el Señor dice: lo aprueba, pero por la dureza. Ahora, esa persona que queda en divorcio, y hay alguna explicación más profunda que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno sería al hombre no tocar mujer. Está escribiendo Pablo. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto os digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros, versículo 8, y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si harás quizás salva
a tu mujer, les voy a explicar esto. Ustedes saben que Pablo el apóstol tenía el don de incontinencia, ¿cierto? ¿Qué era ese don? Que él no tenía ningún deseo sexual por las mujeres, mucho menos por los hombres. O sea, él era una persona que no era que haya hecho un voto, porque eso era diferente, lo que hoy en día hacen las personas, un voto de castidad, pero sufren y por eso terminan violando niños y terminan haciendo tantas cosas, porque es que hacer un voto en contra de su naturaleza es cohibirse de algo que Dios ha dado, a menos que sea un don. Por eso Pablo dice, esto digo yo, ojalá todos fueran como yo, pero yo sé que no todos tienen el don que tengo yo, Pablo les dice. Ahora, Pablo, porque fue efectivo en su ministerio, a diferencia de Pedro. Pedro tenía esposa, quizás tenía sus hijos, tenía ocupaciones, mas Pablo no. Entonces Pablo era para donde los invitaran a predicar, para allá iba, no tenía responsabilidades. Entonces Pablo fue muy efectivo en su ministerio por eso. Ahora, Pablo lo hacía porque él tenía ese don, esa capacidad, no sentía nada sexualmente. Pero él dice, pero vosotros no, porque ustedes y nosotros que tenemos, digamos, esas tentaciones, esos deseos, él dice, cásense porque si no ustedes se van a quemar, van a terminar en pecado. Entonces esa es la primera recomendación, casémonos, mis hermanos, varones que están solteros, hay que empezar a pedirle a Dios por esa mujer y hay que buscarla, ¿cierto? Hay que empezar, Señor, mira, ay, sí, la hermana está soltera, que tengan muy claro eso. Ay, el hermano también está soltero, ay, voy a pedirle al Señor y empezar a orar. Eso es bíblico, hay que así busquemos de parte de Dios esa bendición, porque es una recomendación. Ahora, después Pablo dice, y aquí avala una causal de divorcio, aparte o diferente a la que el Señor ya avaló, ¿cierto? Que fue la de fornicación o adulterio. ¿Cuál avala él aquí? Él expone un caso que había en la iglesia de Corinto. Resulta que ahí en la iglesia habían algunas mujeres creyentes, pero sus esposos o sus maridos eran incrédulos, no iban a la iglesia. O habían algunos varones creyentes, pero sus esposas eran incrédulas. Entonces ellos decían, bueno, ¿qué hacemos, apóstol Pablo? Que es que mi marido no va a la iglesia, que es que no quiere, que es que o ella tampoco quiere ir a la iglesia. Y Pablo les pregunta, pero no van, pero ¿se quieren divorciar? No, entonces quédese así. ¿Quién dijo que por el hecho de que no venga a la iglesia entonces ustedes se pueden divorciar? Quédense así. No sabes, y explica él más adelante, que tu fe, que sabes tú si quizás tu marido o tu mujer sean salvos por tu testimonio. ¿Y a cuántos nos ha pasado así, no? Llegó la esposa a los pies de Cristo, después llegamos nosotros o viceversa. ¿Qué tal donde hubieran ellas optado o nosotros optado por el divorcio? Pues no tendríamos hoy estas familias maravillosas. ¿Alguno de los dos llegó? Entonces Pablo dice, de ninguna manera. Además, sus hijos van a ser también santificados, pero no es porque mi fe santifica a mis hijos, es que por el hecho de que yo esté en los caminos del Señor, lo más probable, si somos buenos cristianos y creyentes, es que nuestra familia llegue a los pies de Cristo. ¿Sí o no? Porque hemos modelado. Pero ahí él hace esta salvedad. Le dice una hermana a Pablo, lo que pasa es que mi marido se quiere separar de mí. ¿Por qué? No sé. Yo soy una mujer, pues, que como dice la carta que tú le escribiste a los Efesios, que me la leí, le dice ella, pues yo me sujeto a mi esposo, hago bien las cosas, bien, he tratado de ser fiel a él en todas las cosas, así como en la iglesia y demás, pero él quiere separarse y quiere separarse y quiere separarse. ¿Qué hago? Entonces Pablo dice, la decisión la está tomando él, pues no, ya esa responsabilidad no es suya. Le dice Pablo a la hermana de la iglesia, ya no es suya, ya es responsabilidad de él. Entonces esté en paz y siéntase tranquila porque esa decisión no es suya. Amén. ¿Sí estoy siendo claro? O sea, la decisión no tiene que ser del creyente, la decisión en ese caso sería del incrédulo,
Si el incrédulo insiste en que no, yo no quiero que vivamos juntos, además usted se la pasa ya adorando a Dios y demás, bueno, la decisión la tomó esa persona. A libertad, dice ahí Pablo, nos ha llamado Cristo. Entonces esa sería otra causal. Y si la mujer es joven o enviuda, porque habla de las jóvenes, no está hablando de ya mujeres de edad que perdieron a su esposo y vuelvan y cásense, no. Pero si la mujer es joven o el varón es joven, Pablo le dice que el Señor por medio del apóstol, cásese, otra vez, cásese. Es una mujer joven, es un varón joven, necesitan no caer en pecado, en tentación, en fornicación. Pero cuando habla de las mujeres o hombres ya ancianos, no, quédense ya así, ya vivieron su proceso. Amén. Entonces esas serían las únicas causales que el Señor estaría en ese orden avalando. Por eso, mis hermanos, nosotros no podemos creer todo lo que hoy en día dicen en las iglesias, en muchos lugares. Los pastores se están convirtiendo en patrocinadores del divorcio, no les importa, el consejo es, bueno, sepárese. Igual tenemos que ser felices. Si usted está llevando una vida de sufrimiento, si usted está llevando una vida de amargura, sepárese. No, mis hermanos, nosotros tenemos que honrar y darle valor a ese pacto. Por lo menos yo no quiero ser responsable de ese tipo de consejos. Yo no lo agotemos todas las posibilidades para la reconciliación, para restaurar el hogar, todo lo que haya que hacer. De ahí en adelante, ahí sí, como dice la palabra del profeta, yo les dije, Señor, esa sangre ya no corre por mis manos. Eso es responsabilidad de cada uno. El divorcio, entonces, mis hermanos, es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Todo divorcio va en contra del diseño de Dios. Piensen eso. Va en contra del diseño de Dios. Cada divorcio envuelve el pecado, bien sea de uno o de los dos. O sea, detrás de ese divorcio hay pecado, de uno o de los dos. Cada pareja que se divorcia está separando lo que Dios unió. Entonces tenemos que nosotros ser consecuentes con el hogar, con la responsabilidad que tenemos de parte de Dios. El matrimonio hoy en día, para los que de pronto no lo habían entendido, no es un contrato sexual temporal, porque muchos piensan eso. No legalicemos nuestra sexualidad, firmemos y podemos tener sexo legal. Eso no es. Nosotros, mi esposo y yo nos casamos y nosotros nunca registramos nuestro matrimonio en una notaría. Ay, ¿alguno dirá, verdad? Sí, de verdad. Yo lo registré en la notaría de Dios. Para mí eso es lo más importante, o sea, es que es Él el que sabe el pacto que nosotros dos hicimos. Puede tener aquí el notario, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ponerle un sello si quiere, y yo decir a la gente, mire que si es legal. Mentira. Eso no le da la legalidad a su pacto. ¿Quién dijo eso? Ahora, si usted lo quiere hacer por temas, pero es que el compromiso es delante de Dios, mi hermano, eso no es delante de nadie. Nosotros nos casamos y es la decisión que nosotros hemos tomado, la determinación de que es un pacto delante de Dios. A Él sí le tengo temor. A Él sí le tengo temor, no a los hombres. Por eso, mis hermanos, el Evangelio de Jesucristo, como lo hablábamos anoche, y para cerrar este seminario, nos deja a nosotros un estándar claro de lo que es el matrimonio y nuestra relación de pareja. ¿Amén? O sea, nos deja un modelo claro de cómo nosotros podemos de verdad vivir y modelar lo que Cristo nos enseñó por medio de su palabra en cuanto al amor,
y la decisión que Él tuvo por la iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente. Si tú y yo nos hacemos llamar cristianos, verdaderamente cristianos, tenemos que ir en pos de esa verdad. Amén. Como les compartí ayer del escritor que decía, ¿por qué no soy un cristiano? Él escribió y decía, ¿por qué no soy un cristiano? Porque me toca creer en Dios y no creo en Dios. Porque me toca creer en la eternidad y no creo en la eternidad, decía él, Bernard Russell. Y porque me toca creer en el testimonio de los cristianos y es en lo que menos creo, dice él. O sea, no, eso es lo que más me hace dudar de lo que ellos enseñan, de lo que ellos profesan, porque tienen unos códigos morales y éticos que ellos no siguen. Dice él, ustedes lean el prefacio y uno dice, es verdad, en eso sí tiene razón, en lo otro no, Dios es real y la eternidad también, pero lo que sí tiene razón es que la iglesia y nosotros mismos nos hemos encargado de no modelar lo que la palabra de Dios dice. Nuestros códigos morales y éticos son un desastre, mis hermanos, como iglesia, como familias, como hogares, como somos con nuestros hijos, como criamos, como llevamos a nuestro hogar, nuestra esposa. Todo eso es un desastre. Eso está haciendo que el evangelio sea pisoteado. Y ¿saben qué decía Pablo? El evangelio no es un motivo de vergüenza. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pero hoy, no el evangelio de Cristo, sino el evangelio que nosotros predicamos, es una vergüenza. Da pena. El mejor favor que nosotros podríamos hacerle de verdad a la iglesia es no decirle a la gente que somos cristianos si no estamos siendo verdaderamente cristianos. No lo digamos. ¿Para qué le decimos a la gente? No lo digamos. Pero si somos de verdad, con alegría y gozo en el corazón, digámosle, sí, y esto lo hago y lo vivo porque Dios lo ha enseñado. Amén. No quiero dejar un sinsabor, mis hermanos, en el corazón, porque tal vez, yo sé que de pronto aquí hay parejas que han venido de un proceso de un duelo, de un divorcio, una separación, de algunas circunstancias, o como hablábamos ayer, de pronto hay matrimonios que están pasando por una crisis. Para esos matrimonios les digo que la opción, la perfecta, la que Dios demanda en su palabra es la reconciliación. Agotémosla hasta donde tengamos en nuestro corazón la tranquilidad de que hicimos lo posible. Señor, yo hice lo posible. Si de ahí para allá ya las cosas no funcionaron y demás, en las manos de Dios está, ¿cierto? Pero usted no fue partícipe de eso, ¿sí? Si en el otro caso de pronto ya han tomado, ya hubo la decisión y demás, les doy este consuelo, solo para que lo dejen ahí y piensen. Cuando mi esposa y yo, nosotros empezamos, porque les compartí ayer, duramos una etapa de nuestra vida, un año que nos separamos y fue difícil. Nosotros nos aconsejó una parejita. No sé, la verdad no recuerdo cómo los contactamos, no los conocíamos, pero fue de Dios. Y nos pusimos una cita con ellos. No sé, la verdad no me acuerdo muy bien cómo fue, si alguien nos lo recomendó. Pero yo sé que sí nos sentamos en una panadería y tuvimos una conversación con ellos. Y pues para mí el testimonio fue bonito. ¿Por qué? Porque ellos duraron 25 años separados. Ellos se habían casado y se habían divorciado y duraron 25 años separados. Y después de 25 años Dios los restauró. O sea, y ellos nos hablaban con un amor y sirviéndole al Señor. Y, o sea, fue un milagro, fue algo hermoso. O sea, nunca es imposible, ¿sí? Entonces, usted puede pensar en que Dios puede hacer las cosas. Ah, no, que es que ya firmamos. Pues así como también firmó el notario para casarlos y después firmó para divorciarlos, eso no importa. O sea, Dios levanta ese sello. Si va a levantar los del Apocalipsis, los 7 sellos, ¿cómo no va a levantar ese sello? Eso no importa, tranquilo. Si usted le ora y le pide al Señor y está en su corazón, pídale a Dios, mis hermanos. De verdad se los digo con corazón, si eso ha pasado.
¿sí? Si usted ya llegó a su hogar, a la iglesia, con un matrimonio y dejó atrás otro matrimonio, porque eso ha pasado, la palabra del Señor dice que como llegamos a los pies de Cristo, así nos quedemos. No, usted ya llegó acá a los pies de Cristo con su hogar, con sus hijitos, que en el matrimonio anterior tuvo otros hijos y demás, y quiero volver con esa, no. No, ya usted llegó a Cristo así y así nos vamos a quedar. El Señor hizo ya nuevas todas las cosas, ya usted por muchas razones tuvieron que vivir eso, nos quedamos como estamos. Amén. Y a los solteros, a orarle al Señor para que los que están pidiéndole a Dios por esa relación de tantos años y no saben si casarse o no, de parte de Dios les digo que sí. O sea, ya llevan bastante tiempito, nada les va a garantizar. Ustedes no van a abrir la Biblia así y van a decir, ay Señor, muéstrame si sí o eso no es. Y hay Primera de Herejías 4:3, va a decir, oh sí, esa era la persona que tengo. No, eso como les digo, eso es una construcción. No les voy a decir ni siquiera esa palabra horrible que dice que eso es una suerte, una apuesta, si me salió bueno o malo, no. Usted hace que esa mujer sea la mujer de Dios, eso depende de usted. Y usted hace que ese hombre sea un hombre de Dios, eso depende de usted, del trabajo que usted haga. Usted tiene que coger a esa piedra en bruto, más bruto que piedra, y esculpirla y tallarla hasta que se vea Dios ahí, el reflejo de Cristo ahí, que se vea modelado. Yo le agradezco a Dios porque ustedes dicen, bueno, ¿y el pastor quién lo pastorea? Mi esposa. ¿En serio? Ella misma es la que me dice, amor esto, amor lo otro. Ella ha tallado el carácter de Cristo. Ha sido la mujer que me ha permitido día a día esforzarme y lo hemos hecho mutuamente. Entonces esa persona que usted tiene a su lado es mucho de lo que usted ha hecho, así que no le eche la culpa. Es mucho de lo que usted ha hecho con esa persona. ¿Amén? Póngase ese reto y no le estoy diciendo que es que tiene que cambiarle los gustos, no, es el carácter con amor, ese temperamento, esa forma explosiva, esa forma que a veces tiene su pareja. Empieza a moldearla con amor, con sabiduría. Cuando esa persona explota y ¿usted qué hace? ¿Lo mismo? ¿O usted no se para y lo mira y le dice, ¿te acabas de dar cuenta lo feo que te ves? ¿O lo fea que te ves haciendo eso? Es una de las versiones que menos me gusta de ti. Y eso como que uno, oiga, porque uno de verdad cuando explota se ve ridículo, ¿o no? Uno se ve mal, uno se ve terrible. Una persona cuando se descompone en el mal genio y dice palabras, feo. Yo he visto personas en la calle y digo, feo eso. Entonces, seamos inteligentes, moldeemos con el amor el carácter de nuestra pareja. Y vamos a ver cómo Dios va a hacer que crezcamos todos los días. Amén. Bueno, mis hermanos, démosle ese aplauso al Señor. Postdata. Esto lo voy a decir con mucho amor, con mucho respeto, porque sé que aquí hay, con el respeto que nos merecen a las, digo jóvenes entre comillas, porque ya llevamos nosotros casi 20 años con mi esposa, pero acá hay parejas que llevan, ayer nos dábamos cuenta, matrimonios de 30, 35 años, 40 años, y yo decía, hermoso, hay que no aplaudirlos porque ese es el deber ser, como dice la palabra, pero de verdad es admirar de verdad ese trabajo. Sin embargo, les dejo este trompo en la uña, como decía un amigo. Miren, esa persona que está a su lado, con la cual usted lleva muchos años, posiblemente va a ser la persona que va a cuidar de sus últimos años. O uno a ellos o ellos a usted. Alguna de las dos. Usted que se llena tanto de orgullo, de soberbia, de arrogancia, de maltrato, de malas palabras, se dará cuenta delante de la palabra, yo se lo digo, que ese orgullo, esa soberbia, Dios se la va a hacer pagar
cuando tenga que mirar a su esposa o a su esposo cómo le limpia sus pañales, porque usted ya no puede hacerlo por su propia cuenta. Y va a tener que usted morderse la lengua y decir: ¿por qué hice esto con mi esposa o con mi esposo durante tanto tiempo? Va a ser una cachetada que usted va a tener que recibir si usted sigue actuando de esa manera. Amén. Pongámonos en pie. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, por forjar en nuestro corazón el concepto y el significado de ese amor que, dice tu palabra, todo lo puede, Señor, todo lo soporta, todo lo sufre. Ese amor que no espera nada a cambio, Señor, que no se irrita, que no se envanece, que no busca lo suyo, que no hace nada indebido. Ese amor, Señor, que queremos cultivar en nuestro hogar, en nuestra familia, Señor. Hoy hacemos memoria a los que estamos casados, Señor, los que hemos por gracia recibido, Señor, la fe y para poder estar ahí, Señor. Que nos permitas recordar ese mismo momento, ese instante en el que estuvimos al frente de ese altar, mirando a los ojos a nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo, Señor. En esa noche llena de tu presencia, donde delante de los ojos de nuestras familias y delante de ti, Señor, juramos, prometimos amarnos, Señor, hasta la muerte. Por nuestros pecados y por nuestra maldad, tal vez, Señor, nos ha sido difícil ser consecuentes con nuestro juramento, Señor. Pero si tú obras y nos das la fuerza en nuestra debilidad, vamos a perseverar hasta el final, Señor, viviendo felices, amándonos, glorificando tu nombre, Señor, como tú lo haces con nosotros, y perseveras, Señor, hasta que tu promesa se cumpla. Oro por los que han perdido su hogar, para que tú consueles su corazón, Señor, para que tú sanes sus heridas, sus corazones, si han quedado hijos. Bendice, Señor, estas familias, y que seas tú dándoles, Señor, la sabiduría y el entendimiento y el propósito que hay detrás de esas pruebas, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos, Señor, por los que están pasando por situaciones difíciles. Danos sabiduría a nosotros los varones para amar a nuestras esposas, Señor. Dale sabiduría a nuestras esposas, Señor, para que también puedan ver en el hogar ese propósito divino, ese principio de sujeción, porque es el orden tuyo, Señor, que tengamos una sola visión, un solo propósito. Que el pecado, Señor, y las consecuencias que se manifestaron en el principio, allí en el Edén,
cuando tu palabra decía que la mujer tendrá el deseo sobre su marido, se borre de nuestros hogares, Señor. Que esa mujer sea consecuente, Señor, que el varón necesita ese apoyo, esa honra también, esa coinonía, ser esa idónea, porque nos has encomendado a los varones amar a nuestras esposas y a las esposas, Señor, sujetarse a los maridos. Pero he aquí, Señor, que el mandamiento que nos has encomendado a nosotros tiene más deber al amar, Señor, y poner en práctica todos los días ese amor, que será lo que forma, Señor, esos hogares, esas familias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, por la iglesia Ágape, por permitirnos amoldarnos por tu palabra, afianzarnos a ella, no a los pensamientos de los hombres, Señor, sino realmente a los principios que tú nos has mostrado por tu palabra, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, en esta mañana la gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga.